Por otro lado, en nuestro segmento Rostros de Valentía, estaremos conversando con la doctora Kelis Vitriaga, especialista en ginecología y obstetricia con más de 15 años de experiencia, quien brinda su atención profesional y bien ética acá en nuestro estado y que además en estos días tuvo a bien su corazón, su deseo, le llevó a visitar, a llegarse hasta el sitio, la zona cero, donde aconteció este nefasto terremoto para nuestro país, a llevar de sus conocimientos a otros. Rostros de Valentía. Bueno, ya tenemos a la doctora Kelis Vitriaga acá al aire. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Hola, muy buenas tardes, Débora. Bueno, vamos a decirte que bastante bien. Lo que pasa es que ahorita en el sitio donde estaba habían habido bajones eléctricos y bueno, tú sabes que el internet también falla. Sí. Adicional a esto, pues mi familia está ahí viendo el mundial y bueno, tú sabes. Se entiende. Bueno, doctora, mire, gracias por apartar del momento de no estar allá viendo también el Mundial en familia, sino estos minutitos, porque queremos resaltar esa labor que usted como amazonense, sin que recibiese un llamado, me imagino yo, sino que el llamado lo hizo su corazón, su conciencia, su ética, su profesionalismo, y usted dijo, yo puedo aportar allá a toda esa gente. ¿Cómo surgió esa idea, doctora, de viajar a esa zona cero y prestar sus servicios? ¿Usted fue sola, se alió con otras personas? Cuéntenos un poco en relación a eso. No, fuimos un grupo de colegas, ¿verdad? Nosotros también trabajamos, bueno, yo también participo en un trabajo de organización, donde también aquí incluso lo implementamos aquí en Amazonas, donde vamos a las comunidades y también prestamos el servicio médico junto con farmacia y todo esto. Y entonces nada, eso fue desde el momento que ocurrió, sabíamos que teníamos que ir. De hecho, yo le decía a muchas de mis pacientes cuando estábamos en la consulta, dice, ay doctora, lo que está pasando, y yo sí, y yo me sentía inútil de vuelta. De verdad que me sentía inútil. Y yo decía, no, es que yo tengo que ir, yo necesito. Sí. Entonces, todas estas cosas, cuando nos hacen, muchachos, mira, debemos de ir, no sé qué, fuimos los primeros en decir, sí, vamos, o sea, ¿cuándo es la salida? ¿Okay? Y bueno, nos fuimos el 30 de junio, entre unos papeleos y otros, entre logística también, porque eso es muy importante, no era que íbamos a ir a donde no sabíamos qué íbamos a hacer, ¿no? Porque bueno, había surgido posterior a esto una serie de protocolos que hasta para el mismo personal médico teníamos que hacer. Precisamente entonces, de eso le iba a preguntar también, ese protocolo que tuvieron que, no es de llegar y ponerse allá, sino hasta que lo asignaran, ¿verdad? Hasta que asignaran, hasta que nos dieran el permiso, hasta que sí, mira, pueden subir, o sea, era una cantidad de logística en donde nosotros decíamos más bien, ese es tiempo perdido, perdido, o sea, era como aquella, entre la ansiedad y las ganas de poder ayudar, y por supuesto viendo todas las redes, muchísimos de los médicos que vienen para acá, para el grupo médico, ellos son de Caracas, la gran mayoría, y todos estaban abocados a los hospitales, y entonces era la información que ellos nos daban también, y mira, era bastante amplio. Decíamos, necesitamos más ayuda, más profesionales, porque no se daban abasto. Ellos allá necesitando, pero ustedes aquí esperando por los trámites. Exacto. Entonces los colegas de aquí decían, tengo 72 horas aquí metido en el hospital, y era tratar de descansar una hora cuando mucho, era seguir, porque era la cantidad de pacientes que llegaban, y era brindarles atención también de primera plana, y después las derivaciones. O sea, fue un trabajo bastante agotador para todo el personal de salud, aún lo es. Porque todavía estamos desplegados en los diferentes campamentos temporales, y entonces era una labor ardua y por supuesto bastante agotadora. Y bueno,
ya por fin cuando nosotros logramos, o sea, la parte de la organización logró toda esta parte de logística, de movilización y todo lo demás, nosotros salimos de aquí el 29 de junio a las 3 de la mañana. Nos fuimos, llegamos a Caracas a las 7 de la noche y bueno, al día siguiente, eso fue de una vez, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana ya nosotros estábamos preparándonos y todo porque teníamos que irnos para La Guaira. Y así fue. Y trabajamos de domingo a domingo sin descanso, tuvimos 2 semanas por allá, fuimos a un grupo, fue pediatría, medicina general, medicina interna, ginecología y obstetricia, farmacia, enfermeros. Entonces íbamos un grupo más o menos bastante completo en diferentes especialidades para brindar esta atención. Ya claro, cuando nosotros vamos a los campamentos temporales a brindarle la atención médica a todos los refugiados que estaban allí. Ok, entonces, mira, yo de La Guaira sí he ido muchas veces. La última vez que creo que nos dejó el avión y tuvimos allí varios días, estuve con mi hijo, pero no es igual, Débora, de verdad. Ver los videos a ver la realidad. Ay, doctora. Era súper rudo. Era súper rudo, y a pesar de que, mira, o sea, no nos hacemos a la idea, no, yo me transmite sus emociones porque sé que, por eso digo que hay unos que no tenemos esa fuerza de voluntad de llegar allá porque llegaríamos y nos deprimiríamos con solamente ver el escenario y ver la destrucción, ver la tristeza, el ambiente tan triste de dolor y que uno quiera ir a aportar. Entonces a veces no todo el mundo tiene la capacidad. Precisamente, doctora, de allí es precisamente eso, los sacrificios que hizo usted en todo sentido, porque dejó a su niño acá, dejó a su pareja, dejó sus pacientes, quizás usted tenía guardias y todo que cumplir, ¿verdad? Y usted todo eso lo dejó por irse para allá. El reto de llegar hasta allá, y más cuando usted tenía un precedente de conocer La Guaira en un momento de luz, bonito, chévere, divertido, de viaje, de placer. Exacto. Y ahora venir y encontrarse con un escenario que ha sorprendido a cualquiera. Ayer hablamos con un rescatista de Chile y desde antes ya me había comentado que, y lo hemos visto en videos, que eso parecía una zona de guerra. El bombero de ayer decía que parecía que había caído una bomba atómica, imagínese usted. Y uno siente y lo percibe solo viendo videos, imagínate viéndolo en persona y añadiéndole a eso el ánimo y ver esos casos de personas que a usted le tocó ver. Cuéntenos un poco acerca de eso. Porque lo dije en uno de los videos porque yo muy poco publiqué, muy poco, o sea, porque íbamos a ir a trabajar, a ayudar, a fomentar ese sistema de salud, y entonces era la atención médica que tú le das al paciente, pero también la parte emocional, la parte psicológica. Era preguntarle al paciente cómo te sientes hoy, y entonces todas sus historias de vida. Tuve pacientes sobrevivientes y entonces, no, doctor, es que me cayó, yo estaba en un 8º piso y me rescataron. Vimos lo bonito del ser humano y también la parte más fea del ser humano. Dios. Porque, Débora, no te voy a negar que de verdad que habían historias que tú dices, como una persona, cuando ocurre este tipo de desastre, y van a aprovecharse o van a hacer tales cosas tan malas, ¿no? Entre lo bueno y lo malo. Entonces, era ver esa parte bonita y la parte fea y cruda de esa realidad que no está en pantalla, que no está en videos. Y entonces tú decías, wow. Yo te voy a decir, yo me siento orgullosa de ser venezolana, de ver a que todo se abocó. O sea, de verdad que hubo una fuerza de unión tremenda.
pero también está esa fuerza mala que tú dices, no puede ser, esto no puede llegar a existir en este mundo, pero lamentablemente sí existe. Mira, tengo una historia en particular que me tocó muchísimo, porque era una muchacha súper joven, esta que te estoy diciendo, una sobreviviente. Ajá. Ella murió en octavo piso, se lanzó desde el sexto, quedó tapiada, la encontraron 2 días posterior. Entonces ella tenía su teléfono, el primer grupo que fue a rescatarla, sí, danos el teléfono, no sé qué y tal, y le han robado el teléfono y la dejaron ahí tapiada. Ay, Dios. Y tú decías, no puede ser, es en serio. Sí, doctora, bueno, pero es lo material. Y yo, bueno, pero lograron rescatarte. No, doctora. O sea, ahí me dejaron. Y tú decías, no puede ser. Sí, doctora, me dejaron, pero bueno, y después vino otro grupo que también nos ayudó. Ella tenía fractura en una pierna. Ajá. Entonces, bueno, en ese día que yo la veo en mi consulta, fue el primer día que llegamos allí al campamento transitorio. La pasamos y eso, y estaba embarazada. ¿Ella no sabía? lo sabía. Estaba embarazada, ella no lo sabía. Ay, Dios. Entonces, sí, 4 semanitas, o sea, el saquito allí, yo mira, está el Ay, saquito, Dios todavía mío. no es un embrión. Pero eso fue una emoción tanto para ella como para su pareja. Ella vivía en el apartamento de su pareja, allí vivía también la mamá de él, su hermanita y su padrastro. 2 de ellos fallecieron, los consiguieron posterior. O sea, el día que yo les doy la noticia a ellos, un día antes, habían conseguido los cuerpos y habían hecho todas esas diligencias pertinentes para retirar los cuerpos y todo esto. Y ese día que yo les di la información, el padrastro de él estaría cumpliendo años. Claro, yo me entero de esto todo después. Sí. Y entonces, ella me echa toda esa historia de vida en ese momento de la consulta, porque mira... Sí, sirven hasta de psicólogo. Sí, no, mira, y nosotros somos psicólogos, o sea, era darle al paciente los primeros auxilios psicológicos, a veces nosotros con los mismos nudos en la garganta, porque no somos insensibles a todo esto. Y entonces, bueno, nada, era darle también esas bonitas noticias, ver cómo yo le tomaba. Entonces el muchacho decía, ok, sí, lo buscamos, pero ¿y ahora qué hacemos? Porque no tenemos casa, estamos aquí en este campamento. Entonces era una parte dulce y amarga, pero a su vez, bueno, le veíamos lo más positivo y trataba yo de llevar ese enfoque de esa consulta hacia lo positivo, hacia lo bonito, hacia, ¿sabes? Tratar de impulsarlos a ellos como pareja y que notaran que bueno, a pesar de todo había un motivo para seguir. Exactamente, que ese milagrito estaba allí para darles esa razón de que, bueno, van a salir de esto. Exacto, y entonces, ahora, ¿cómo es posible? Ella estuvo 2 días ahí tapiada, bueno, y yo digo, bueno, la voluntad de Dios siempre es muy grande. Y sí, era, mira, y de eso te puedo contar miles de historias que pasaron por ese escritorio, por esa mesita, y algunas otras más rudas que una. Y como te digo, no era la parte médica nada más, porque tú a veces decía, ok, la señora me viene porque está con dolor de columna, porque le duele todo. Entonces, ok, pero está durmiendo en una colchoneta en un piso. O sea, yo digo, la podemos inyectar ahorita, le podemos dar un ibuprofeno, un paracetamol para después, pero, o sea, si no mejora las condiciones, ¿cómo va a mejorar? Y parte también entonces, que puede ser que esté somatizando, ¿no?, todo el trauma que había pasado, por supuesto. Que habían pasado, y entonces pacientes que perdieron a su familia completa. Entonces, mira, de verdad que fue, no puedo hablar desde que fue una experiencia bonita, pero fue una experiencia profesional donde tú dices, ok, ayudé en el momento que era necesario, aporté mi granito de arena, me voy con esa satisfacción, pero a su vez la parte emocional, tratando de canalizar con
con los pacientes y todo esto, y darle esa empatía y esa sonoridad que debemos de tener en esos momentos. ¿Qué fue fácil? No, no fue fácil. De verdad te digo que no fue fácil la atención. Cuando nosotros llegábamos al sitio donde nos estábamos quedando, porque salíamos desde muy temprano y regresábamos 7 de la noche. O sea, jornadas extenuantes. Sí, jornadas bastante grandes. Y entonces nos poníamos como equipo a hablarlo porque íbamos con psicología también. Okay. Y entonces entre nosotros mismos nos dábamos como que aquellos muchachos, mira, teníamos que drenar. Hacían como sus terapias de grupo prácticamente. Correcto. Hacíamos, entonces nos metíamos en la habitación de uno, o sea, así sea compartir lo que fuese, pero era también tratar de drenar todo lo que veíamos en ese día, porque si nosotros decíamos que me voy a sobrecargar también de todo esto, nosotros nos vamos a enfermar y tenemos que estar bien, porque la parte psicológica sí afecta muchísimo. Mira, yo hablaba con mis colegas, de hecho, el neumonólogo que había aquí, él estuvo metido en los hospitales de primera línea en su momento. Me dice, o sea, la cantidad de niños de amputaciones que se tuvieron que realizar en el hospital, la cirujana cardiovascular que llega mañana, ya no, o sea, todos modificaron su fecha porque es que todos estaban abocados en la emergencia. Y entonces la cirujana cardiovascular, no puedo ir, estoy metido en el hospital. Y yo, o sea, es más que obvio que no puedes por venir. Supuesto. Los desde campus van, yo sé que van a esperar, pero te necesitamos allá. Entonces por aquí no te preocupes. Y hubo otros en donde, por ejemplo, el gastroenterólogo que viene aquí a la unidad, él es de allí, de La Guaira, nos tenía súper preocupados porque desde ese momento no habíamos... Perdieron contacto. Exacto. Nuestra cirujana plástica también no habíamos podido tener comunicaciones, y entonces era como que, ¿dónde estarán? ¿Sabes? Esa ansiedad también de saber de ellos, pero bueno, gracias a Dios están bien. Después él se vino para acá y se vino con la familia y me dice que me adoptas, y yo, mira, no importa, vente, porque las réplicas eran muy constantes y por supuesto el tuyo tener ese tipo de experiencia, los niños quizás no lo vean como lo ve uno, y entonces sus niños estaban muy nerviosos y yo, mira, si tienes que venir, vente, no hay problema. Y así fue, le estuvo un tiempito para acá y bueno. Pero también me di cuenta, Débora, de la resiliencia que tenemos nosotros como venezolanos. Mira, habían pacientes, o sea, con unas historias de vida tremendas, y a los 2-3 días te lo veías con una sonrisa en la cara o con alguna jocosidad, porque nosotros de venezolanos somos muy jocosos, entonces a veces con mensajes subliminales, ay, no sé, pero eso es una parte bonita, es una forma también de una carcajada, una risa. No quiere decir que estemos del todo bien, pero que sí vamos, ¿sabes?, enfocados en ciertas cosas y pueden liberar ciertas presiones. En cuanto a los niños, también hubo actividades muy bonitas. Estuvo los hermanos Valentinos. Yo pude ver eso. Los niños súper emocionados, o sea, era una cosa, les pusieron una pantalla para ver a su mundial, o sea, era como que buscar esas distintas formas que se distrajeran, de sacarlos de ese mundo por momentos, o sea, que se drenar. Otras cosas. Exacto, y son niños. Y entonces también me di cuenta de eso, de la resiliencia que tenemos como venezolanos, de la jocosidad, de que a pesar de adversidades nos estamos riendo, sacamos un chiste o hacemos tal cosa, y también de esa ayuda como humanos, porque estábamos en ese campamento y entonces se cuidaban unos con otros. También, como te digo, había la parte mala, pero ellos trataban de protegerse entre todo eso. Entonces, sí sirvió, o sea, a mí me sirvió como ejemplo muchísimo, y yo te digo que hay una transformación de vida, hay una transformación desde tu corazón, porque ves todo eso, ves la actitud de la persona y tú dices, wow, o sea, no me puedo quejar de nada porque esta persona que no... o sea, su lugar seguro ya no está, y mira cómo va. Entonces tenemos que valorar cada día, tenemos que valorar todo lo que tenemos, nuestra familia, sobre todo nuestros hijos, porque
36 segundos, faltó nada más, o sea, fueron 36 segundos en donde para que se mucho, cambiara todo. mucho. Sí. Sí, bueno, contestó varias de las preguntas, por ejemplo, esa de esa experiencia, ¿no? Que yo le iba a preguntar, una experiencia que usted se trajera, porque era algo que entre todas, porque todas y cada una son una película diferente, pero siempre hay unas que más te tocan y más te dejan. Además de eso, quería saber, ¿verdad? ¿Qué pudo usted notar a nivel general en cuanto, por ejemplo, en la parte usted fue como médico, ¿verdad? ¿Usted solo fungió como médico ginecólogo obstetra o también hizo hasta de médico general? Hice de médico general, de médico obstetra, de psicólogo. Ajá, de psicóloga. No, ahí el trabajo, o sea, no era abocado a una sola especialidad. Ok. Ahí, o sea... Pero cuando ya se trataba de una especialidad, tenía que acudir el especialista de eso, ok. ¿Estaba bien organizado esa parte? Ya en la atención, ¿usted llevó sus equipos o ellos allá lo tenían? ¿Cómo era esa parte de esa lógica? No. Desde la oficina pues llevamos absolutamente todo los equipos que nosotros íbamos a necesitar. Llevamos también medicamentos, insumos médicos, o sea, toda esa parte se llevó. Bueno, allí pues no hay nada, todo eso se llevó y así fue que nosotros íbamos a trabajar. O sea, aparte de nuestras manos, llevar ciertos implementos que iban a ser como para no llegar allí sin nada, sino más bien aportar. Correcto, y llegaban donaciones, ¿cómo estaba lo de las donaciones allí en ese lugar donde usted estaba? Sí, por ejemplo, en las organizaciones hubo mucha dotación, teníamos diferentes puntos, ¿ok? Estaba UNICEF con la parte de la lactancia materna de los niños. De verdad que estaba bastante organizado en ese aspecto. Por supuesto necesitaban médicos, personal médico y todo lo demás. También era ver la parte de cuidar lo que donaban, porque en una oportunidad tocó, yo sé que, o sea, yo soy sincera, yo a veces tengo mal carácter, y tocó sacar ese mal carácter allá, pero no con los pacientes, sino que era cuidando lo que donaban para las personas que estaban en ese refugio, Débora. Porque como te dije en un principio, vimos lo bonito, pero también se ve lo feo. Entonces, era como que, oye, ya va, o sea, esto es para estas personas y era cuidar lo que esas personas les llegaran, y no que se perdieran o que estando allí otros se aprovecharan más que los mismos. Entonces, en una oportunidad, sí, te soy real, me tocó sacar ese mal carácter, pero era para cuidar eso para estas personas que lo estaban necesitando. Entonces decía, no puede ser de que un funcionario o algo no. O sea, de verdad que para mí no entraba en ese ámbito, y dije no, o sea, y sí tocó sacar ese mal carácter en ese momento. Yo decía, bueno, si después me van a regañar, me van a llamar la atención, bueno, no me importa. Pero, o sea, esto es de esto. Es para esto. Cuidar eso para esto. Bien. Doctora, desde su punto de vista, ¿qué cree usted que todavía se necesita para seguir ayudando nosotros, los que no tenemos una profesión como tal y que se necesita aún allá en la zona cero? Mira, aún se necesita insumos médicos, se necesita personal médico, hay bastante desplegado. Ya nosotros hacíamos las derivaciones correspondientes. Me tocó aprenderme todo el mapeo de servicio de La Guaira, de los campamentos que estaban activos, de los hospitales, campamentos que estaban funcionando. Bueno, eso fue parte de nuestra función también, porque había pacientes que teníamos que derivar, que no podíamos atender allí, y entonces, bueno, pero eso fue parte también de la estrategia que tuvimos, y tuvimos muy buena recepción por parte de algunos hospitales y de los campamentos. De verdad que era un plus tener eso allí bien, pero bien agarradito y de una forma organizada.
pero sí, aún falta insumos médicos, aún falta agua potable en algunos sitios de allí de La Guaira. Hay campamentos o campamentos transitorios que están unidos por las organizaciones y ellos tienen todo eso bien organizado. Pero hay otro tipo de campamentos que están gente viviendo en las calles con carpas y todo esto, en donde no toda esa ayuda llega hasta allá. Sí. Entonces nosotros muchas veces salíamos de ese campamento a atender a estas personas, había bastante necesidad de atención médica, entonces salíamos de ese lugar, bueno, que ya atendimos aquí, o dividíamos el equipo, tantos se quedan aquí y otros nos vamos a caminar la zona para darle esta atención a los pacientes. Sí. Y entonces sí se necesita todavía, sobre todo para los que no están dentro de los campamentos transitorios, sí se necesita muchísimo, muchísimo, muchísimo. Oye, bueno. Entonces, como te digo, colchones, agua potable, medicamentos. Medicamentos. Mira, nosotros teníamos una reserva de medicamentos aquí que habíamos estado gestionando porque ahorita en agosto es nuestro primer aniversario. Entonces teníamos como planificación hacer una mega jornada médica totalmente gratuita en una comunidad de aquí de bastante vulnerable de aquí del estado. Y bueno, íbamos, ¿sabes?, haciendo todas estas diligencias para tener todos esos medicamentos y todo. Y yo dije, no, o sea, ya esa jornada no ya pasó a segundo plano. Sí. Exacto, nos llevamos todo lo que teníamos. Yo siempre tengo óvulos y eso acá en mi consultorio. Yo me llevé todo eso. Y yo dije, no, tenemos que ayudar de alguna u otra forma, aunque no iba directamente como grupo médico Vitriaga, pero no podíamos nosotros. Claro, aprovechó esos recursos para llevarlos, claro. Exacto, entonces digo, bueno, ya no vamos a tener esta jornada aquí, nos llevamos absolutamente todos los medicamentos porque iba a ser necesario, o sea, yo sabía que íbamos a tener esa necesidad allí. Y entonces, bueno, decidimos priorizar todo esto y llevarnos absolutamente todo lo que ya teníamos aquí en almacén para hacer esta mega jornada. Bien, doctora, con todo lo malo, con todo lo bueno que pasó por allá, ¿volvería? Por supuesto que sí. ¿Lo tienen planificado? Por supuesto que sí. Hasta ahora no tenemos planificado, o sea, teníamos una planificación, pero esta era parte por otro grupo de médicos que también, de colegas que tengo allí en Caracas. Yo me iba a ir hoy domingo, iba a estar una semana, pero entonces modificamos un poco la situación porque yo regresé no hace mucho, mis pacientes, aunque no lo crean, pues también tenían varias embarazaditas que ya estaban a punto y todo esto, y por una parte para mí es preocupante, o sea, una paciente que se controló el embarazo conmigo y ya dejarla, aunque yo siempre les decía, estoy a un mensajito de distancia, ¿no? Trataba de en cualquier momento, bueno, responderle cualquier duda, pero gracias a Dios la empatía que tenemos también, muchos lograron entender que bueno, que yo estaba cumpliendo otra función bastante importante y muy necesitada en el sitio donde estaba, y entonces bueno, lograron esperar y solucionamos. Entonces bueno, no se dio, hoy no pudimos salir, pero sí ya estamos modificando fechas para una ida nuevamente. Qué bueno. Bueno, doctora, mire, en nombre de Puerto Ayacucho, en el mío propio, usted sabe el afecto que yo le tengo y el respeto, porque como profesional, como mujer, usted ha demostrado que de verdad no agarró una profesión por lucrarse o esto, sino para hacer el bien a las personas. De verdad, gracias. Me emociona porque yo sé quién es usted. Y de verdad siento esa admiración de saber que, oye, usted se fue para allá, aportó. Yo, Débora Briceño, no pude ir, pero me enorgullece y apoyo a todas esas personas que pudieron llegar allá a La Guaira, a todas esas zonas de desastre, para ayudar, para colaborar, para dar un poquito o mucho, pero para ayudar a salir y que todo termine bien al final de todo. De verdad, gracias. No tengo palabras para agradecerle que usted haya ido para allá y de verdad represente ese rostro de valentía de este segmento el día de hoy. Gracias. No, cuando decían, ¿y usted de dónde viene? Y yo lo de Amazonas, estás bien lejos. Y yo, sí, pero venimos a ayudarte. Y entonces,
era venirte con estas gracias, ¿no? Con esas gracias, con eso de Dios te bendiga, esas miles de bendiciones que nos dieron. Y eso era el mejor pago que nosotros pudimos tener. Realmente fue así. Y fue unas duras jornadas, porque eran, o sea, extenuantes. Nosotros estuvimos allí domingo a domingo. Eso era de que, bueno, hoy es sábado y domingo y no vamos a trabajar. No, eso era que íbamos a trabajar. Y bueno, nos vinimos llenos de gratitud y de muchas bendiciones de todas esas pacientes que atendimos, de todos esos pacientes también, porque así como mujeres, hombres también. Y entonces nos vinimos con eso, nos vinimos con ese amor y ese cariño, esos abrazos, porque nos dieron muchísimos abrazos. Qué bonito. Entre su dolor, y entonces eso nos llenó muchísimo. De verdad que eso te llena como ser humano y tú dices, bueno, ok, no puedo darte más, pero lo que dimos fue con todo el amor, el cariño y el profesionalismo que llevamos. Entonces eso fue lo gratificante y lo bonito que fue entre todo la experiencia. O sea, esa gratitud como profesional, ese haber cumplido, el llevar mis manos y que hayan sido útiles en ese momento, mis conocimientos. Entonces eso es lo que nos traemos y por eso fue algo bonito que dejamos allí y que nos traemos para acá también. Sí, y más allá, las bendiciones y la prosperidad que el Creador a todos y cada uno de todas esas personas, a usted, con todo ese grupo que se acercó hasta allá, hicieron sus sacrificios de llegar hasta allá para ayudar a otros seres humanos. El Creador también bendice y por supuesto que usted va a recibir sus bendiciones de parte de Él. Doctora, gracias por estos minutos alentadores, estos minutos que nos dicen que sí, la cosa está fea por allá, porque yo sé que no estará como esa primera semana, pero todavía está triste, todavía hay muchos casos, todavía hay mucho dolor, pero todo va a salir bien al final. Si hay gente como otra Kelly Vitriaga, si hay otra persona como otro de esos rescatistas internacionales que han venido, todo al final va a salir bien. Gracias por esos minutos que nos dedicó y recuerde que las puertas de Desnudando una Estrella siempre están abiertas para personas como usted. Ay, gracias, Débora, de verdad, gracias. Y bueno, sin más que decirte, nada, que estamos siempre agradecidas con cada una de tus invitaciones. Y bueno, en esta oportunidad nos tocó hablar de La Guaira, pero como te expliqué, fue una experiencia única. Entre todo lo bueno, lo malo, lo bonito, todos nos traemos lo bonito de ella. Sí. Me quedo con lo positivo. Siempre apuesto a quedarnos con lo positivo de las cosas que tengamos. Sí, y la satisfacción de que lo hiciste bien. Exacto. Bueno, muchas gracias, doctora, que esté muy bien y bueno, esperemos ver la final de ese mundial entonces. Dale, Débora, gracias. Gracias a usted. Estuvimos con la doctora Kelly Vitriaga, amigas y amigos. Porque hoy te juro, chiquita, mi nena, que todo va a salir bien. Porque nada en el mundo. Un pequeño gesto, un rayito de sol, una mano amiga que da su calor. Las flores crecen donde hay amor. Nos toca despedirnos de aquí de La Guaira con la satisfacción de que hicimos el trabajo que venimos a hacer, que prestamos la ayuda, que estuvimos allí, diagnosticamos varias embarazaditas, les ofrecimos esa consulta integral y llena de profesionalismo que nos caracteriza, pidiéndole a Dios pues porque las personas puedan conseguir el consuelo que necesitan. ¿Qué me llevo de La Guaira? Una experiencia bonita, sin gente, su calor, su resiliencia, a pesar de todo. Han sido unas personas que a veces tienen una sonrisa en la cara, después de haber recorrido todo, de tener unas historias de vida bastante devastadoras, pero siguen luchando, siguen estando aquí y eso es un ejemplo.
Es inevitable no tener sentimientos encontrados. Todo salga bien. Todo va a salir bien, aunque llego otra vez. Si la envidia se cuele por la puerta, todo va a salir bien. Si me vuelvo a caer, me levanto sin sacar la cuenta.